Bueno, la respuesta es bien simple y tiene que ver con cuestionar lo obvio, ¿verdad? Mm, Lo que salta a la vista, lo que se opone a la vista directamente, cuestionarlo. No cuestionarlo porque sí o porque no, sino que cuestionarlo con estructuras argumentativas. La más básica, a mi juicio, es el silogismo aristotélico, que en algunos lugares en Latinoamérica sobre todo lo conocen como modelo ARE finalmente, pero que es el silogismo aristotélico, donde hay dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos cuestionamos lo obvio, obligatoriamente tenemos que cuestionar también los procedimientos mediante los cuales se llegó a lo obvio. En el ámbito de las matemáticas, por ejemplo, para un profesor, y esto a mí me parece, y esto es una crítica, diría yo, transversal al ejercicio de la docencia, cuando a un profesor le preguntan por qué en matemáticas, dice, no, ¿por qué esto dio el resultado? Ya, pero ¿por qué eso? ¿Por qué esa fórmula? ¿De dónde salió esa fórmula? ¿Por qué el teorema de Pitágoras resulta? Ya es bacán, qué bueno saber que resulta, es un instrumento. Pero si yo hoy día aprendo que resulta y no lo ocupo en 3 años más, se me va a olvidar. Pero si yo entiendo la dinámica y me pongo en el lugar de quien hizo ese cuestionamiento, ¿verdad? Y entonces me devuelvo pasos lógicos, primero los descubro, luego los discuto, ¿verdad? Y en función de que los discuto, tal vez conceptualizo o llego a alguna idea determinada, el conocimiento es muchísimo más profundo, porque se incluyen procedimientos intelectuales distintos, se incluyen habilidades cognitivas distintas, de tal forma que cuando yo voy o resuelvo simplemente y luego expongo, bien, llego a aprender, a comprender un procedimiento que analicé previamente, ¿verdad? Lo puedo aplicar y luego lo puedo repetir, el resultado. Pero si luego de eso viene alguien y me discute de alguna forma, o plantea dudas o identifica premisas no creíbles de mi argumento, me obliga a devolverme y me obliga a reconstruirlo. Y entonces para aprender el mismo contenido, tengo que darme 6 o 7 pasos más, lo que me hace comprender en profundidad. Y eso además, sumado a que, como decía Jean Piaget, el desequilibrio cognitivo, cuando yo creo que sé algo y me doy cuenta que no lo sé, naturalmente me motiva, porque para el animal, ¿verdad? Nosotros somos animales, para el animal no conocer algo lo pone en peligro y ese peligro lo activa y cuando lo activa es que precisamente sale de su zona de desarrollo actual, de lo que sabe hasta el momento y se aventura para llegar a una zona de desarrollo próximo, que siempre tuvo las capacidades, pero sin ese desequilibrio cognitivo, sin esa pregunta, sin ese quiebre, no, muchas veces no hubiese llegado a las posibilidades del pensamiento real. Entonces, en resumen, al analizarlo en mayor medida, se comprende con mucha mayor cantidad de pasos, ¿verdad? Y además al desafiarme con ciertas habilidades cognitivas me obliga a salir de mi estado de confort.